Nací en Orizaba, Veracruz, un lugar lleno de encanto, rodeado de montañas y lugares maravillosos para visitar. Cuando era niño me encantaba ir con mi abuelo Rogelio al paseo del río y escuchar las historias que me contaba sobre su niñez y juventud. Otras veces mis padres me llevaban a su casa, que se encontraba en Nogales, a poco tiempo de Orizaba. Eran mis momentos favoritos porque mi abuelo me dejaba comer dulces y me llevaba a la laguna para nadar. Las historias de mi abuelo se resumían en lo difícil que fue su infancia. Pero hubo una historia que me contó que hasta el día de hoy no me deja dormir. La historia que me contó mi abuelo Rogelio sucedió en la época en la que él tenía 16 años. Me relató que en ese tiempo cada domingo sus padres lo llevaban a misa del mediodía, pero que uno de esos domingos, saliendo de la iglesia, notó algo inusual, algo que lo dejó totalmente maravillado. Era una joven muy hermosa que estaba en el parque de enfrente comprando un helado. Jamás la había visto, lo cual era raro porque en ese lugar casi todos se conocían. Pensó que quizá era de algún lugar cercano. La chica estaba peinada con dos trenzas muy largas y sus mejillas estaban pintadas de un lindo color rojo. Llevaba un vestido azul largo y su sonrisa iluminaba todo. Mi abuelo cuenta que sintió que ya la conocía, aunque jamás la había visto. Era amor a primera vista. Y para su fortuna, la chica notó que la miraba y le sonrió. De manera inocente, mi abuelo estaba totalmente fascinado y aunque era tímido, decidió acercarse a hablarle. Con el corazón latiendo rápidamente, cruzó el parque y se presentó a la joven. Se llamaba Socorro y lo recibió con una sonrisa aún más grande. A pesar de su corta edad, mi abuelo se sintió como si hubiera encontrado a su alma gemela. La conversación fluyó y él le preguntó de dónde era. Ella le dijo que de Córdoba, pero que ya comenzaría a vivir ahí porque su madre había muerto y necesitaba trabajar. Mi abuelo se sintió mal por ella, porque no era justo que una chica tan hermosa estuviera pasando por todo eso. Le dijo que quería seguir viéndola y ella aceptó. Le dijo que los domingos descansaba y comenzaron a verse siempre después de misa, aunque es importante recalcar que ella no entraba a misa, solo esperaba a mi abuelo en el parque de enfrente. Paseaban por el parque, compartían helados y charlaban durante horas. La conexión entre ellos era evidente y aunque mi abuelo siempre se consideró un joven tímido y reservado, con Socorro se sentía completamente a gusto. Y así pasó el tiempo hasta que mi abuelo decidió pedirle que fuera su novia y ella aceptó. Su relación era increíble, según cuenta mi abuelo. No había nada que los pudiera separar. En ese entonces no era común que los jóvenes fueran a la escuela, así que mi abuelo, quien ya trabajaba desde antes, comenzó a trabajar las tierras de sus padres porque su propósito era casarse con Socorro y darle una vida digna. Mi abuelo se cansaba mucho, pero su meta lo mantenía de pie y un año después le pidió matrimonio a Socorro. Ella aceptó feliz, pero le pidió que no se casaran por la iglesia porque no era creyente, algo bastante raro para esa época en la que casi todos lo eran. Pero con tal de que Socorro fuera su esposa, él aceptó. Se casaron por lo civil y mi abuelo le pidió a Socorro que se fueran a vivir en una casita de madera que había construido al lado de la casa de sus padres. Socorro feliz aceptó y comenzaron su vida juntos. Mi abuelo contó que todo iba muy bien al principio, pero que después de unos meses notó actitudes extrañas por parte de su esposa Socorro. Comenzó ella a tener cambios de humor repentinos y a veces desaparecía en la noche sin dar explicación. Mi abuelo trataba de preguntarle, pero ella siempre evadía el tema o se enojaba.
Mi abuelo estaba muy confundido y algo asustado por todo lo que estaba sucediendo en esos momentos, pero trató de no sugestionarse y de hablar con su esposa para ver qué le sucedía. Ella le decía a mi abuelo que no se preocupara, que a veces dormida se levantaba sin querer. Él trataba de llevarla a misa los domingos para ver si sus comportamientos raros desaparecían, argumentando que todos los matrimonios iban para escuchar la palabra del Señor, pero ella se negaba rotundamente. Pero un día todo cambió. Mi abuelo dice que llegó a su casa como de costumbre y Socorro lo sorprendió con una gran noticia. Socorro le dijo que estaba embarazada. Mi abuelo no podía estar más feliz. La idea de formar una familia con ella era todo lo que había soñado. Empezaron a planear un futuro juntos como familia, con la esperanza de que el bebé traería estabilidad y felicidad a sus vidas. Pero a medida que avanzaban los meses, las cosas no mejoraron. Socorro comenzaba a enojarse por cualquier cosa, no quería salir de su casa y cuando lo hacía era por las madrugadas cuando mi abuelo dormía. Lo malo es que ya no lo encontraba y él comenzó a pensar que Socorro tenía un amante y decidió seguirla. Una noche se hizo el dormido y cuando Socorro salió de la casa, él también lo hizo, pero sigilosamente. Caminó despacio detrás de ella hasta que la vio desaparecer de manera inexplicable. Mi abuelo corrió buscando por todos lados, pero no la encontró. Él no creía que su esposa estuviera haciendo algo relacionado al mal y por eso trató de buscar una explicación razonable a lo que había visto. Pero por más que pensó y pensó, no encontró nada que tuviera sentido. Esa noche que no dormiría, pero por lo mucho que trabajaba el cansancio lo venció y un rato después despertó sobresaltado dándose cuenta de que su esposa yacía al lado de él en la cama. Sin pensarlo dos veces la despertó y le preguntó de manera directa en dónde había estado. Socorro, confundida, le dijo que solo había salido a que le diera aire porque no podía dormir por los malestares del embarazo. Mi abuelo le pidió que dijera la verdad, pero ella seguía diciendo lo mismo. Él no quiso discutir más porque estaba embarazada y además porque la quería demasiado como para perderla, y así pasaron los meses. Poco a poco la vida para ambos mejoraba. Mi abuelo ya no preguntaba nada y Socorro hacía como si nada. Por esa razón, mi abuelo se dio cuenta de que había sido la mejor decisión casarse con ella, porque a pesar de todo era la mujer de su vida. Cuando llegó el 9º mes y nació su primer hijo, mi abuelo no podía con la emoción y aún más al enterarse de que había sido niño, algo que en ese entonces era señal de orgullo. El matrimonio estaba feliz porque ya eran oficialmente una familia. Mi abuelo dice que esos primeros meses después del nacimiento fueron los más felices de su vida. Socorro parece haber dejado atrás sus comportamientos extraños y se dedicaba por completo a su familia. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho tiempo. Un día el bebé tenía apenas 3 meses. Llegó la tía de mi abuelo a conocer al nuevo integrante de la familia. Ella le preguntó que si ya lo había bautizado y mi abuelo contestó que no, que de hecho iba a empezar a ver eso, algo que no le agradó mucho a Socorro por la expresión en su rostro. La tía de mi abuelo les dijo que tenían que bautizarlo pronto porque por esos lugares eran común escuchar sobre brujas que se llevaban a los bebés que no estaban bautizados para chuparle la sangre. Mi abuelo comentó que el siguiente domingo que fuera a misa le preguntaría al padre sobre los requisitos para bautizar a su hijo y la conversación quedó hasta ahí y la tía se fue llegando la noche. Y mi abuelo no le mencionó nada a Socorro porque en el fondo sabía que si pedía su opinión,
ella no lo iba a querer, porque Socorro simplemente no creía en la iglesia. Así que decidió que hablaría con el padre y bautizaría a su hijo, aunque su esposa no quisiera. Así que ninguno dijo nada sobre el tema y se fueron a dormir. Socorro despertó algunas veces en la madrugada para darle de comer a su bebé, pero mi abuelo acostumbrado solo miraba y volvía a dormir. Pero por la mañana, al despertar, se llevaron una horrible sorpresa al darse cuenta de que el bebé no estaba. Mi abuelo me contó que en ese momento sintió que su alma se le salía del cuerpo. Lo buscaron por todos lados, pero no había rastros de él. Mi abuelo, desesperado, salió a buscar ayuda con sus padres y vecinos, quienes se unieron a la búsqueda. Mientras tanto, Socorro parecía estar en estado de shock, repitiendo que no entendía cómo había desaparecido el bebé. Pasaron horas y horas buscándolo sin éxito. Al caer la noche, mi abuelo regresó a casa exhausto y devastado. No podía creer que su pequeño bebé hubiera desaparecido. Recordó lo que le había dicho su tía sobre las brujas y eso lo hizo sentir peor. Lloró desconsolado mientras tomaba una botella de tequila. Socorro simplemente se encerró en el cuarto sin decir ni una sola palabra. Claramente, ese suceso había fracturado al matrimonio profundamente. Mi abuelo quedó sumido en la desesperación y la culpa, pensando que si hubiera bautizado a su hijo antes, no se lo habrían llevado las brujas. Socorro, por su parte, se volvió aún más distante y ausente, como si estuviera en otro mundo. Las noches se volvieron tristes y sin sentido en aquella casa de madera. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda del bebé continuaba sin ningún resultado. Las autoridades no encontraban pistas y los vecinos comenzaron a murmurar sobre lo sucedido. Mi abuelo buscaba consuelo en la bebida mientras intentaba comprender qué había sucedido con su hijo, y poco a poco él iba apagándose hasta el punto de no ir a trabajar por estar tomando, pero la vida le tenía preparada otra sorpresa. Una nueva oportunidad de rehacer su vida, pues Socorro estaba embarazada de nuevo. Esa noticia trajo mezcla de emociones intensas para mi abuelo. Por un lado, estaba lleno de esperanza y felicidad ante la posibilidad de tener otro hijo, pero por otro lado, la pérdida de su primer bebé aún pesaba en su corazón. A pesar de todo, decidieron enfrentar juntos esa nueva etapa.